Hola y bienvenidos a nuestro estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Este estudio es el segundo entrega del capítulo 1 en el libro de Apocalipsis. Yo soy Pastor Luis Medrano y hoy nuestro enfoque será en las experiencias y revelaciones dadas al apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos. Este episodio explorará los temas de la tribulación, la fidelidad y la máxima lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezamos. Leemos versículo 9 de capítulo 1 en el libro de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Aquí Juan se identifica claramente siendo el autor del libro de Apocalipsis. Lo repite 4 veces. En capítulo 1 lo dice en versículo 1, 4 y 9. También lo va a decir en capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 8. Juan, un siervo de Jesucristo desde su juventud, ahora es un anciano de entre 85 hasta tal vez 95 años y el último apóstol vivo. Aquí en versículo 9 se refiere a los creyentes como vuestro hermano. La palabra hermano en griego, la idioma original de este texto, es adelphos. Adelphos. Esta palabra indica un vínculo familiar cercano. Es una palabra que describe una relación íntima y literalmente significa que somos del mismo útero. Somos familia, somos hermanos. No solo somos hermanos, pero también dice que somos, y usa la palabra en griego, sunkoinonos, y eso significa un colaborador, un compañero. ¿Compañero en qué? Compañero en tribulación. La palabra tribulación se usaba para describir el proceso de aplastando a uvas bajo gran peso para obtener el jugo. Entonces, la palabra puede significar presión que causa sufrimiento. Juan nos dice aquí en versículo 9 que estaba en Patmos, una pequeña isla en el mar Mediterráneo, unos 55 millas fuera de Éfeso. Esta isla, que era 4 millas por 8, se utilizaba por Roma como un puesto militar y una prisión para prisioneros políticos. ¿Y por qué estaba Juan aquí? El texto dice que fue exiliado debido a su compromiso inquebrantable con la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Déjame repetir esto. Es demasiado importante que entiendas que fue exiliado debido a su compromiso inquebrantable con la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En versículo 10, Juan continúa y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí un gran voz como de trompeta. Primero, quiero ver esta frase en el Espíritu. Esta frase se encuentra en capítulo 4, versículo 2, cuando Dios le da una visión del cielo. Se encuentra en capítulo 17, versículo 3, cuando recibe una profecía de los últimos días. Y en capítulo 21, versículo 10, cuando el Señor le da la visión de la nueva Jerusalén. Lo que todas estas escrituras tienen en común es que Juan está en perfectas condiciones para recibir la revelación de Dios. En otras palabras, está preparado para escuchar la voz de Dios y ver lo que Dios quiere mostrarle. Es muy triste para mí que tanta gente vaya a la iglesia, pero no están listos para escuchar a Dios. Mucha gente lee la palabra de Dios, pero su espíritu no está listo para recibir la revelación de Dios. ¿Qué tal si tú y yo nos comprometemos ahora mismo a concentrarnos en estar en el espíritu todos los días? ¿Cómo hacemos esto? Pues comienza creando intencionalmente un tiempo de soledad y silencio. Tal como dice el salmista en capítulo 46, versículo 10 de los Salmos, haga un tiempo para estar quietos y conocer que Él
es Dios. Es necesario que haya tiempo en nuestra apretada agenda para simplemente sentarnos y escuchar. Asegúrate de dejar espacio para que Él te hable. En segundo lugar, invita a Dios a hablar contigo. Con demasiada frecuencia los cristianos piensan que la oración es hablar con Dios y hablamos, pero es muy raro que nos sentamos en silencio para escuchar. Acuérdate que la mayor parte de la oración no es hablar, sino escuchar. Al igual que Samuel, en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 10, durante su tiempo de oración dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Hermanos, que eso sea nuestro hábito. Apartar un tiempo para poder escuchar la voz de Dios y invitar al Señor que nos hable. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tercero, permita que la palabra de Dios te hable. Dedique mucho tiempo a leer la palabra de Dios y asegúrese de estar bajo la dirección de un buen maestro. Siempre agradezca a Dios cuando haya encontrado una iglesia saludable y un pastor competente. Juan fue un gran ejemplo y un buen pastor que estaba preparado para escuchar la voz de Dios y compartir la palabra de Dios. Ahora, quiero enfocarme por un momento a lo que significa el día del Señor. En el día del Señor. Desafortunadamente, hay mucha confusión y malentendidos sobre esta frase que intentaremos corregir. Algunos han creído erróneamente que se refiere al domingo, el día del culto, pero eso es incorrecto, porque domingo para los primeros cristianos se refería al primer día de la semana. La iglesia primitiva se reunía cada primer día de la semana, siendo domingo, porque fue el día que Jesucristo resucitó de entre los muertos, marcándolo como un día de celebración y reunión. Otros creen que se refiere al sabatón, el día de los judíos, siendo viernes desde las 6 de la noche hasta las 6 de la noche el sábado. El sabatón de los judíos era un día de descanso para los judíos. Y los que piensan que este texto se refiere a eso, también están incorrectos. Entonces, ¿qué significa el día del Señor? El día del Señor tiene un contexto histórico más profundo que vamos a tomar tiempo para entender. Para empezar, vamos a retroceder al reinado del primer emperador de Roma, Julio César. Después de su muerte, en el año 42 después de Cristo, fue este César deificado póstumamente por el Senado romano, declarándolo Divus Julius, que significa el divino Julio. Esto abrió la puerta a considerar divinos a los emperadores. El siguiente emperador, Augusto, dio un paso más al institucionalizar la práctica y tras su muerte fue declarado un dios. El emperador, en el momento en que Juan escribió, se llamaba Domiciano. Bajo su gobierno reclamó el título del Señor y cambió el nombre de Día del Emperador a Día del Señor. Emitió un decreto para que todos en su imperio lo adorarán como el Dios el Señor. A los residentes del imperio se les ordenó acudir a la plaza pública, quemar un pizca de incienso y pronunciar las palabras, César Curios, César es Señor. Y negarse podría resultar en prisión, confiscación de bienes, destierro e incluso la muerte. Los cristianos, sin embargo, se negaron, confesaron una lealtad más elevada y Jesús Curios. Y Jesús Curios, Jesús es el Señor. Recordando la amonestación de Pablo, si confiesas con tu boca, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo.
Romanos capítulo 10, versículo 9. La persecución bajo Domiciano es el trasfondo del libro de Apocalipsis y se puede ver detrás de las cartas a las 7 iglesias. Por ejemplo, a la iglesia en Esmirna vemos evidencia de esta tribulación cuando Jesús compartió este mensaje. Dijo, conozco vuestra tribulación y vuestra pobreza, pero sois ricos. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que está a punto de sufrir. He aquí, el diablo está para echar a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probados y tendráis tribulación durante 10 días. Sea fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esto se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 9 a 10. Este periodo de sufrimiento cristiano terminó con la muerte de Domiciano en el año 96, pero la exigencia de un culto falso a los emperadores continuó siendo una fuente de persecución para los cristianos a lo largo de los siglos siguientes. ¿Te imaginas lo que esto significó para los cristianos? Para la mayoría de las otras personas religiosas, podían adorar a muchos dioses y nunca preocuparse por ofender a sus dioses. Pero para los cristianos que creen que hay un solo Dios, esto era algo imposible de pedir, porque para ellos el único Señor es Jesús. Y cualquiera que no cumpla con la requisita del día del Señor enfrentará graves consecuencias. Para uno, no participar fue visto como un acto de traición contra el emperador y un acto de desafío contra el imperio. Sin embargo, los cristianos se negaron a abandonar su devoción al único Dios verdadero y acabarían sufriendo graves consecuencias. Cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, quiere decir que estaba listo. Juan estaba listo a enfrentar un día muy peligroso para cristianos y su espíritu estaba en armonía con el Espíritu de Dios. Hermanos, sin el Espíritu de Dios no podemos aguantar las pruebas de la vida. Entonces, en este día era obligatorio que toda la gente, incluyendo los cristianos de todo el reino, que negaran su fe diciendo, César es el Señor. Y si no lo hicieran, sufrieron grandes consecuencias. Juan, dice la palabra, estaba en el Espíritu y había hecho su decisión y dependía en la oración, dependía en el Espíritu de Dios para que le diera fuerza y resistencia para hacer lo que debía hacer. Juan escribe estas palabras como pastor, instruyendo a todos los cristianos que se preparen y que estén en el Espíritu para aguantar esta gran tribulación que ahora era por venir. Él supo que miles de cristianos serían amenazados, encarcelados y potencialmente asesinados por su fe. Eso es lo que quiso decir en versículo 9, cuando dijo que todos somos compañeros en la tribulación por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Hermanos, solo quiero tomar un momento para asegurarme que me entienden. Esta tribulación que va a sufrir Juan y todo el pueblo de Dios, esta tribulación que yo digo podemos sufrir hoy mismo, va a ser por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando Juan dice esto, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto se convertiría en una característica definitoria de las primeras comunidades cristianas. Es necesario apreciar lo que está sucediendo aquí. Juan, el amado, un verdadero seguidor de Jesús, es un ejemplo para ti. Es un ejemplo para mí, para todos cristianos viviendo en un mundo caído, un mundo roto. Juan
ni siquiera bajo pena de muerte daría lealtad a Domiciano. En la mente de Juan, Jesús es el único por quien se va a arrodillar y la única confesión que iba a dar es que Jesús es el Señor. El teólogo Tertuliano escribe que, como consecuencia, los funcionarios romanos intentaron matar a Juan hirviéndolo en aceite. Imagínate eso. Lo trataron de hervir en aceite. Sin embargo, en lugar de sufrir daño, Juan salió milagrosamente sin daño, porque Dios, nuestro Dios, no permitió que lo maten. Y aunque esto fue visto como un milagro, el emperador no podía permitir que quedara impune. Y por eso lo exilió a la isla de Patmos, con la esperanza de aislarlo de la iglesia e intentar evitar que este testimonio llegara a la iglesia. Entonces, cuando las Escrituras dicen en el día del Señor, no se refiere a un determinado día de la semana, sino a los momentos de nuestra vida en los que el enemigo te exigirá de que dobles tu rodilla ante él y que confieses no solo con tus palabras, pero con tus acciones que Él es el Señor. No piensen que esto no te va a pasar a ti. Tu vida será puesto en prueba. Si el diablo no se detuvo de tratar esto con Jesús, ¿por qué crees que no te lo va a intentar contigo? Dice Mateo capítulo 4, versículo 8 a 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 8 a 10. Así como el diablo tentó a Jesús, así como el emperador amenazó a Juan y a sus hermanos, Él os tentará y amenazará a vosotros. Él exige que adores a sus falsos dioses del sexo, de la riqueza, de poder, el secularismo y la comodidad. Hermano, para que tú y yo naveguemos en este mundo quebrantado, debemos permanecer fieles, aguantar y seguir siendo obedientes. Incluso si esto significa sufrir, Juan está llamando a la iglesia, nos está llamando a ti y a mí a la fidelidad. Nos está llamando a compartir el sufrimiento de Cristo para que también podamos compartir en su gloria. Porque solo ante Jesús doblaremos nuestra rodilla. Solo a Él diremos, Jesús es el Señor. ¿Sí me explico, hermanos? Juan está diciendo que somos hermanos. Estamos juntos en esto. Estamos bajo una presión extrema, tribulación, un peligro extremo. Pero no nos damos por vencidos. Perseverad con vuestros hermanos por el bien y de nuestro Rey Jesús y de su reino. La fe firme de Juan es un ejemplo para ti y para mí. A pesar de ser exiliado en Patmos, continuó su misión, aunque fue sometido a ser hervido en aceite. Dios nunca lo abandonó y tampoco nos va a abandonar a nosotros. Hermanos y hermanas, el mensaje de Juan es claro. Estamos juntos en esto, bajo extrema presión y peligro, y no debemos rendirnos. Debemos perseverar por el bien de nuestro Rey Jesús y su reino. Solo ante Jesús doblaremos nuestra rodilla. Solo a Él diremos, Jesús es el Señor. Hermanos, gracias por acompañarnos en este profundo estudio del libro de Apocalipsis. Hasta la próxima vez, que Dios los bendiga.